Hola, desde el Esmial de la Cima de los Vientos de la Sociedad Tolkien Española, hoy tenemos un proyecto muy especial que va a presentar nuestra compañera Ángeles. Hola Ángeles. Hola. Bueno, pues cuéntanos un poco de qué se trata y todo. Bueno, se trata de un relato cooperativo que vamos, los que participamos en el relato, que si no recuerdo mal somos ya 5. Lo que hacemos es continuar una introducción que es la que vamos a leer hoy. Vale, Entonces, se les da un par de semanas para que sigan el relato, una extensión determinada, y cada vez que haya una nueva entrega, pues le iremos leyendo para que todo el mundo que esté interesado pueda seguir cómo avanza la historia. perfecto. Ninguno de los autores tiene control absoluto de la historia porque no se sabe, no hay ningún punto intermedio o final al que llegar, sino que hay completa libertad para que los personajes vayan donde quiera cada uno de los autores. Que sería, bueno, y cronológicamente nos situamos en la Cuarta Edad y cerca de Gondor, sería el sitio. ¿Vale? Muy bien. Pues empiezo entonces. Dale, yo aquí en esta parte no te interrumpo y luego si eso hago alguna pregunta o... Perfecto. Bueno, pues vamos con la introducción, que esta es la parte que he escrito yo. Eh, Introducción. Sé perfectamente de dónde estás. Haces mucho ruido. Venga, ven para acá, que estoy cargando yo con todo. Miro apareció entre las sombras de los árboles con la cabeza agacha y las manos en los bolsillos y volvió al sendero. Pensaba que esta vez lo estaba haciendo muy bien, se quejó el pequeño hobbit. Sillerit volvió la cabeza con disimulo y rió entre dientes. Hacía meses que Milo era completamente imperceptible hasta para los oídos más finos. Se había empeñado en practicar la legendaria habilidad de los medianos para pasar desapercibidos, y no dejaba escapar ocasión alguna para ensayar. Pero esto dejaba a menudo a Sillery caminando solo, y a él le gustaba charlar y contar historias de grandes batallas y valientes guerreros. Así que decía a su amigo que le oía simplemente para que volviera con él. Miro confiaba más en las palabras de Sillery que en su propia habilidad, y siempre le creía. Milo era un hobbit menudo, con el pelo castaño ensortijado, tan inquieto y nervioso que siempre parecía que acababa de hacer algo malo o que era un intruso que había llegado sin permiso. Alivió a Sillerit de parte de la carga, un gran manojo de una hierba liviana y muy verde, parecida al perejil o al cilantro, muy aromática, primorosamente atada con un cordel trenzado de una forma singular. Eso es lo que menos pesa. Toma también las zanahorias, gruñó Sillerit, dándole el manojo de verduras sin excesivos miramientos. ¡Ay! Un proyectil había impactado en su cabeza, justo encima de la oreja izquierda. Al joven no le hacía falta ni mirar para saber quién lo había lanzado. Mimi, ya te pillaré. ¿Dónde estás? Se puso de puntillas. Seguro que estaba encima de uno de los árboles que los rodeaban. Te pillaré, te aseguro que te pillaré. Y Sillerit cayó cuán alto era en el suelo, y no era precisamente bajo. Y las patatas que llevaba fueron al suelo con él, rodando camino abajo, hacia el haya de la reunión. Una risa clara precedió la aparición de una hobbit desmañada, con la cara muy sucia y el pelo enredado. Se balanceaba de la rama más baja del árbol, colgando de las piernas, con un tirachinas en una mano, y no parecía temer ni a la altura, ni mucho menos al hobbit. Bajó del árbol con una pirueta. ¿Habéis ido al huerto abandonado? ¿Qué es eso? Dijo nada más tocar el suelo, ignorando sin miramiento al hobbit caído y metiendo las manos en el manojo de hierbas de Milo. No lo sé. Estaba junto a la primera estatua, así atado. Lo cogí así casi sin mirar. Por poco no nos pillan. Mimi, Milo y Sillery llevaban meses saqueando las patatas, coles y zanahorias de un huerto que parecía abandonado, aunque era obvio que alguien lo cuidaba con mucho esmero. Lo habían encontrado un día que fueron de aventura. Sillery se había confeccionado una espada casera de madera y solo quería recorrer los caminos buscando trajos y orcos a los que desafiar. Sus amigos le seguían, Milo intentando pasar lo más desapercibido posible, y Mimi curioseando y tocando cualquier cosa nueva a su alcance. Los tres trastos le llamaban en la pequeña aldea. Los más veteranos se asombraban del atrevimiento de estos pequeños, muy alejados, decían, del verdadero carácter de un hobbit bien criado. En la comarca, explicaba el viejo Tello Verde Hiedra, a todo aquel que se le ponía a tiro, no se veían cosas así. En realidad, poco podía recordar el anciano del lejano hogar de los hobbits. Cuando se fue de allí, apenas era un niño
que balbucea sus primeras palabras y a duras penas se mantiene sobre los pies peludos. Años antes de su nacimiento, una plaga había arrasado las plantaciones de tabaco de la Cuaderna del Sur. Muchas buenas familias hobbit que llevaban generaciones cultivando la planta lo perdieron todo. Al principio, sus vecinos les ofrecieron ayuda para pasar los primeros tiempos. Esto no puede durar. Igual que ha venido, se irá, dijeron todos. Pero la plaga desconocida, una especie de polvillo blanco que aparecía en las hojas y secaba la planta hasta la raíz, no desapareció. Y nadie sabía cómo combatirla. Los propietarios de las tierras se resignaron a cambiar de cultivo, pero ninguno necesitaba tanta mano de obra como el tabaco. La solidaridad inicial comenzó a ser un peso para los vecinos y empezaron las murmuraciones y los problemas. Por primera vez hubo hobbits malnutridos y robos de verdad, en la comarca. Nadie sabe cómo llegó la noticia de la hambruna del tabaco a Gondor, pero un día un mensajero del rey llegó desde el oeste y recorrió cada cuaderna, aldea por aldea, ofreciendo un lugar a los hobbits que quisieron acompañarle hasta las puertas de Minas Tirith. Así fue como la extraña plaga tuvo dos importantes consecuencias. Los hobbits dejaron de cultivar y consumir tabaco, y un nuevo pueblo hobbit, formado inicialmente por apenas una veintena de familias, surgió bajo el auspicio del Darión. Allí, en la comarca, concluía siempre el anciano Verdelledra, remarcando bien las palabras: los hobbits eran como debían ser, estaban a sus cosas y no buscaban problemas. Y con eso ya lo he dicho todo. Pero la risa de Mimi y el buen ánimo de los tres compañeros desarmaban en un instante las quejas de los vecinos. El huerto abandonado no estaba muy lejos de su aldea, Bosque Gris, entre las aguas del Pelargir y el bosque del mismo nombre, protegidas por las sombras de la capital de Gondor. Allí una aventura les había llevado hacía un par de meses a una curiosa zona, una especie de antiguo camino en desuso flanqueado por unas viejas esculturas que parecían representar a hombres agachados. Había sido Milo, en su recorrido sigiloso, en paralelo a la senda, el que había dado con el misterioso huerto. Ese día llegaron a sus casas con un buen botín y volvieron muchas veces a por más. Nunca habían coincidido con nadie, ni oído a nadie allí, hasta hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? ¿Quiénes eran?, preguntó Mimi. No los hemos visto. Ha faltado poco para que nos pillaran, por culpa, como siempre, de Milo, dijo Sigurd desde el suelo. Se había incorporado, se había colocado en una posición bastante más cómoda y recuperado una de las zanahorias, que ahora mordisqueaba tranquilamente con aire soñador. Parecía haber olvidado por completo su promesa de venganza. Estábamos cogiendo las zanahorias. Sillerin levantó la que estaba comiendo a modo de prueba. ¿Y las patatas? Bueno, en realidad era yo el que estaba haciendo todo el trabajo. Milo estaba junto a la primera estatua sin hacer nada. Yo no, titubeó su amigo. El caso, interrumpió Sillerin, es que se oyó un ruido procedente del camino. Tuve que coger a este del cuello y arrastrarle prácticamente detrás de unos matorrales para que no nos vieran. Se había quedado embobado mirando a la estatua. Mimi puso los ojos en blanco y resopló. Los despistes de Milo siempre llegaban en el peor momento posible. Era el que menos le gustaban las aventuras y también el más cauteloso, pero siempre se las arreglaba para ser el peor parado. Si alguno de los tres se tenía que caer por un barranco, ese era Milo. Si alguien tenía que ser mordisqueado por el perro de un granjero furioso, ahí estaba el trasero de Milo. Vi las plantas, las hierbas, quiero decir. Estaban junto a la estatua, ya sabéis, estaban muy bien atadas y eso. Bueno, me llamaron la atención. Milo se guardó mucho de contar que no solo el atado había llamado su atención. Las hierbas estaban justamente a los pies de la escultura y el cordel que las ataba estaba trenzado de una forma singular, creando un dibujo sinuoso que creía haber visto antes. Sí, justo delante de sus narices. Era el mismo dibujo que adornaba el cuello y las mangas de la estatua, aunque en estas últimas el relieve estaba muy desgastado. Acercó manojo y cordel al rígido cuello para comprobar el parecido, y entonces oyó el primer ruido. Giró la cabeza para ver de dónde venía y le pareció detectar un movimiento por el rabillo del ojo. ¿Acaso la estatua había guiñado? Era imposible. Entonces Sillery le empujó hacia los arbustos sin miramiento. El caso, continuó Sillery, es que permanecimos allí hasta que quienes fueran, porque debían ser unos cuantos, se largaron. Intenté asomarme, pero era imposible ver nada desde donde estábamos. ¿Y tú qué hacías en el árbol? ¿No estabas castigada? Mimi se encogió de hombros. Reconocía que esta vez la había liado, aunque como siempre ocurría, su intención fuera buena. Si hubiera tenido solo media hora más, llevaban meses fascinada por el funcionamiento del telar
donde su madre creaba las telas que después vendía a la gente de la aldea. Le hipnotizaba ver cómo pasaba el hilo de la trama por los verticales del ordimbre, para después cambiar la calada. Los hilos que estaban abajo pasaban arriba y viceversa. El proceso era muy lento. El tejido parecía resistirse a crecer. Mimi pasó de admirar la destreza de su madre a analizar sus movimientos. Todos eran precisos, imprescindibles, rápidos y diestros. Los años de práctica se notaban en todos los dedos de sus manos y sin usar solo las manos. Tras unas semanas de cábala, la inquieta Hobby logró imaginar un telar que utilizara también un pedal accionado con el pie para mover la ordimbre, lo que sin duda haría mucho más rápido el proceso. Un telar con pedal. Solo necesitaba un rato para acoplar al rústico utensilio las piezas que había preparado en secreto y sorprender a su familia. Esperó pacientemente la ocasión, la visita a un pariente especialmente pesado, alegó un dolor de barriga para quedarse en casa y se puso manos a la obra. Pero esta vez Loto estaba mucho menos hablador de lo habitual y la ausencia duró menos de lo que había calculado. Cuando sus padres llegaron, el telar estaba desmontado e inservible y ahora ella estaba castigada. De nada valieron sus explicaciones. ¿Qué idea es esa? ¿Cómo va a funcionar? Los telares nunca han tenido pedales y si pudiera hacerse, ¿no cree que ya se le hubiera ocurrido a alguien más listo? Su padre estaba furioso. Su madre le miraba decepcionada con el bastidor en la mano. Sé que querías ayudar, pero ¿me dices qué hago yo ahora? Mimi volvió a encogerse de hombros. El castigo, una semana de encierro, le había dolido más en el orgullo que otra cosa. A la media hora ya había escapado y se dedicaba a observar las idas y venidas de sus padres y de media aldea desde una rama discreta del haya de la reunión. Me he escapado, claro, a tomar algo de aire. Hay buenas vistas desde aquí, dijo, toqueteando el tronco del árbol. He visto alguna cosa interesante, por cierto. Bah, ya lo contaré luego. ¿Qué hacemos? ¿Tenéis hambre? ¿Comemos? Yo creo que ese manojo es de cilantro. ¿Es cilantro? Si es cilantro no lo quiero, me sabe a jabón. ¡Puah! No sé, cilantro. Yo diría que no. Bueno, igual. Miraba la planta pensativo. ¿El cilantro no tiene las puntas como más redonditas o ese era el perejil? Un mordisco y fuera duda. Sillerit tomó un buen puñado de la hierba y se la metió en la boca. Ni cilantro ni perejil, dictaminó. Está amarga, un poco como la hierba mate. No está buena, pero tampoco es asquerosa. ¡Tu padre, Mimi! Mimi salió corriendo al instante. Los Avis la vieron cruzar el jardín de su casa como un rayo y escabullirse en la ventana de su casa, con tiempo incluso de sobra para volverse y guiñarles un ojo, antes de que su padre entrara en el cuarto para comprobar si estaba cumpliendo con su castigo. Bien avanzada la noche, unos golpes en la ventana consiguieron llamar la atención de la hobbit. ¿Milo, Sillery? Yo, Milo. Es importante. La voz de Milo sonaba angustiada. Antes de que terminara la frase, Mimi estaba a su lado, completamente vestida. No se había llegado a acostar, sino que había esperado a que sus padres durmieran y había terminado de acoplar el pedal. Ahora el telar funcionaba al menos 3 veces más rápido. Casi había estado tentada de despertar a su madre solo para enseñárselo. Sillery está, no sé, paralizado. Sí, eso es, duro como una piedra. Cuando Mimi se fue, Sillery y Milo terminaron de recoger las hortalizas caídas por el camino y fueron al escondite habitual, un rincón especialmente oscuro de una pequeña cabaña de madera que los padres del primero usaban como almacén. Los amigos estuvieron comiendo zanahorias y especulando largo rato sobre quiénes eran los desconocidos que casi los habían sorprendido en el huerto. Y de repente, Sillery había empezado a sentir un frío helador en los pies. Muy lentamente, el frío se fue subiendo por todo su cuerpo y, por último, empezó a quedarse rígido, también desde abajo hacia arriba, hasta que solo pudo mover los ojos y al parecer con considerable esfuerzo y no menos angustia. Milo había asistido desesperado a esta transformación durante más de una hora. Había empezado cubriendo con sacos los miembros ateridos de su amigo, le había dado friegas e incluso se había arriesgado a encender un pequeño fuego allí dentro, sin ningún resultado. Pensó que sus familias ya estarían buscándole, puesto que la hora de cenar había pasado hacía mucho, y sin saber qué más hacer, fue en busca de Mimi. Los amigos corrieron a la pequeña construcción. Sillery estaba sentado, apoyado en un barril repleto de manzanas. Su piel e incluso sus ropas habían adquirido un aspecto grisáceo. Sus ojos ya no se movían. Mimi se acercó y le tocó un hombro con un dedo. Estaba duro. Intentó en vano levantarle un brazo y por último rascó la piel de su mano y de su cara. Se ha convertido en una estatua, dijo Mimi. Oh, no, no es, quiero decir, una estatua como las del huerto abandonado, mira. El hobbit señaló el cuello de la camisa de Sillery, donde comenzaba a insinuarse un dibujo sinuoso. ¿Qué es eso? No estaba antes, estoy segura. Nunca he visto ningún bordado así. Mi casa está llena de telas y sé coser. Me fijo en esas cosas. Es el mismo dibujo, diría yo, que aparece en la cura de las plantas, ya sabes. El cilantro, no, bueno, no era cilantro, no sé qué. Y me parece, aunque no estoy seguro,
de que esa misma marca está en la estatua donde encontré la hierba. Habría que verlo bien, claro, porque no me dio tiempo. Mientras Miro hablaba, Mimi había localizado el manojo, tirado sobre un montón de patatas. Ahora analizaba la cuerda. Pues claro que es el mismo dibujo. Es la hierba, Milo. Sillery es el único que la probó. Tenemos que volver al huerto ahora. ¿Y Sillery? Bueno, no parece estar muy incómodo. Y tampoco parece que podamos cargar con él. Aquí se queda. Vamos, rápido. Bueno, ¿dónde encontraste esas dichosas plantas? ¿Ves a alguien? Ven. El huerto estaba tan vacío y tranquilo como siempre, sumido en el silencio aún más profundo de la madrugada. Milo entró en el huerto cabizbajo y señaló una de las 4 estatuas que bordeaban el huerto, la más cercana al camino. La rodeó en busca del lugar concreto donde había encontrado las plantas y se volvió sobresaltado dispuesto a huir. Había alguien ahí, escondido en la oscuridad. Un elfo parecía descansar tranquilamente recostado en la estatua. Abrió los ojos brillantes como un relámpago, alzó la mano con igual velocidad y atrapó al hobbit por la pernera de su pantalón, haciéndolo caer. Tranquilo, pequeño, no te quiero hacer daño. El elfo se levantó y tendió la mano a Milo. Tú también puedes venir, dijo lavando la voz y dirigiéndose a Mimi, que ya había conseguido ocultarse entre los arbustos. Permitid que me presente, soy Inru, amigo de los hombres que habitan en este lugar, y me han encargado que os espere aquí. Y se inclinó con una gran sonrisa. Buenas noches. Mimi y Milo la miraron con desconfianza. Era un elfo extraño, alto, de cabello oscuro y rizado, de piel tostada por el sol. ¿Nos esperaba? ¿Qué pueblo hay aquí? Los hombres viven en Minas Tirith, como muy cerca. El elfo interrumpía a la hobbit. Claro, os llevasteis las hierbas, teníais que volver. Os llevaré con Gan Surrican, el gran jefe de los hombres Puke. Inru empezó a andar sin más explicaciones, y los hobbits apretaron el paso para seguirle. Fin de la introducción. Bueno, no sé si quieres empezar tú comentando algo o No, empieza tú si quieres. pues a mí me gustó mucho. Yo, vamos, después de, yo ya lo había leído y a mí personalmente yo creo que me motiva la historia a continuarla. Creo que los personajes están, vamos, los hobbits están muy bien retratados. Uh -huh. Y al principio me llamó la atención el nombre de Sigeric, que me parece casi de un héroe germano que, pero luego lo pensé y claro, es que nosotros, por ejemplo, llamamos a Merry, vamos, pero Meriadoc ya suena un poco más como, ¿sabes? Entonces Sigeric me llamó la atención para un hobbit. Sí, pues, si quieres que te diga la verdad, los otros dos no, los otros dos se me ocurrieron, pero si Jerry es de una cosa de estas que hay en internet de crea tu nombre hobby, pues ahí Así. salió Jerry. Sí, Pues sí, sí, igual, totalmente. igual es de algo que hay por ahí. No, no, si no digo, o sea, no sé, me Sí, sí, claro, gustaron. que curiosamente que ese nombre no fue idea mía, sino que yo se me había acabado un poquito, o sea, que siempre es complicado encontrar nombres para este tipo de personajes, ¿no? Y Y, este concretamente fue de ahí. y luego yo no diferencio entre el cilantro y el perejil, entonces me hizo gracia ese detalle. El cilantro es más redondito, Es más redondo. Bueno, sí, si tú lo sí, dices, sí. yo no sé, ni siquiera si teniéndolo en mano voy a ser capaz de. Pero bueno. Y la última pregunta, ¿qué te ha llevado a decidir que sea en la cuarta edad? Pues mira, ha sido. Empecé por los hombres póker que tenía ganas de resucitarlo. Sí. Fíjate, pero ha sido, no sé por qué me dio Mm, por esta gente. Y a partir de ahí tenía ganas de hacer una cosa con hobby. mm, Entonces, claro, si era antes de la tercera edad, ahí no hay hobby ninguno. claro, claro. Salvo migración de la que yo que me Mm, digan que está en el apéndice y yo no me lo acuerdo. Pero que te mm. quiero decir, como Gondor ya, o sea, que ya han aparecido los dos a la vez, yo creo que tendría que ser después de la cuarta edad para hacerlos coincidir, ¿no? Sí, no, no, yo creo que además es, bueno, una historia que sí que permite bastante. También porque se supone que lo poco que se sabe de la cuarta edad es que ya no había magia Mm, y que había chavales y tal, hombres y tal, que, vamos, quiero decir, jóvenes humanos, que jugaban a ser orco y a intentar resucitar la magia y cosas así. Que eso podría ser una trama argumental a seguir, ¿sabes? O sea, que, por ejemplo, es que tampoco quiero decir por dónde lo seguiría yo, claro, claro. Pero vamos, que puede pero acabar en la saga de Juego de Tronos, ¿no? ¿No? Porque en Juego de Tronos
no hay magia y de repente va Sí, en el apareciendo momento que despiertan los dragones empieza a haber magia. claro. O sea que esto va a acabar, para quien no lo sepa, esto va a acabar en el primer libro de Juego de Tronos. Nosotros estamos Hombre, haciendo... podrían resucitar, podría intentarse resucitar la magia. Hombre, algo de magia hay, porque si no, no habría una hierba que te transforma en una estatua. Mm. Pero Aunque yo creo que sea. podemos hacer, podemos redactar la conexión entre El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, que ahí nadie se ha metido, pero que claramente algo hay, ¿sabes? Y ahí tenemos nuestra oportunidad. Claro, pero es que yo creo, ahí tenemos un problema de canon, porque hay libros de Juego de Tronos que son anteriores a lo que es, o sea, a lo que es Canción de Hielo y Fuego, No, digamos. bueno, pero para nosotros eso no es canon. Eso es luego libros posteriores que ha escrito el autor, pero nada, nada. Nosotros nos centramos en las historias principales. Pero, y además tenemos otro inconveniente, que si que se nos queda la historia inconclusa y nos vamos a quedar nosotros esperando el quinto libro. No, no, no. Claro, ahora hay que escribir desde el Esmial, hay que escribir al autor y decirle, bueno, ya está, hasta aquí. Nosotros ya tenemos un proyecto de verdad serio y esto no puede seguir sin terminar. Hay que decirle, escucha, tienes que meter hobby como sea en la quinta parte. Sí, eso es. Tú mete, ya Que tienes la hemos enanos, metido ya nosotros te aquí. queda nada, ya te queda nada, ¿sabes? Ay, qué bien. Me da un poco de pena porque cada vez que lo ve publicar con Facebook, yo es que lo sigo en Facebook, hay un montón de gente poniendo en comentarios, pero termina el libro de hacer tonto. Yo creo que precisamente por eso el hombre ese no va a terminar nunca. Pero, pero Hombre, que bueno, lo termine, por favor. nosotros le animamos desde aquí, le mandamos Sí. un mensaje de Mucho ánimo. eso es. Esperamos que cuando lea nuestro relato cooperativo se anime a terminar Claro que se sus libros. inspire y diga, ah, mira que me falta un hobby para Sí, terminar sí, este libro. sí, sí. Nosotros cuando lo terminemos se lo mandamos. Le mandamos Vale. todos los vídeos recopilatorios de las lecturas y al final que salga en el último minuto Isabel diciendo que no se ha leído nada del relato cooperativo. Eso sería Y lo maravilloso. terminamos y a George R. R. Martin para que lo valore. Eso Ya sería está, yo, estupendo. Sobre sí, todo la aparición de Isabel diciendo, yo eso no me lo he leído. sí, sí, sí. Pero en el último minuto, ¿eh? Si alguien ha Sí, llegado sí, hasta el diga, no, final, eso tiene que ser paracaidista. Llega el último claro, minuto, claro. yo esto no me lo he leído. La gente va a esperar ese momento. Bueno, En fin, pues nada, pues muy bien. Yo creo que es muy bonito. a ver. A ver qué tal sale la cosa. ¿Cuánto pretendes que dure el relato o es? No lo sé, porque ni siquiera sé qué duración van a tener los capítulos. Yo creo que son mejor darle, estructurarlo prácticamente al final. Un Claro, capítulo, bueno, de hecho no tiene ni título el relato, ¿eh? O claro. sea, Yo se creo que llama el relato título, cooperativo de momento. Relato cooperativo uno, sí, vamos. sí. El título luego se lo ponemos después. Claro, yo creo que el título hay que ponérselo después, que la estructura de capítulos hay que dársela después también. Y ya veremos, a ver si queda una cosa chula, yo creo que sí. Y a la editorial se lo vendemos como precuela oficial de Juego de Exactamente, Tronos. de Juego de No Tronos. las que ha Sí, escrito él, que eso ya ha sido muy forzón. bueno, Esta de verdad, aquí hay magia de verdad. ¿qué te digo? Pues Pues nada, estupendo. Ángeles, pues nada, seguiremos por el canal poniendo cómo avanza este relato y Bueno, esperamos. intentamos también, ¿no? Dijimos hacer un podcast, ¿no? A Sí, ver por dónde lo hacemos, eso también hay que mirarlo. Pero vamos, la sí, idea pero vamos, que sería guay. iremos anunciando un poco cómo avanza. Yo creo que vamos, que pinta la cosa bien. Bien, estupendo. Pues nada, Muy bien, venga, yo pues seguimos hablando. seguimos Hasta hablando. luego. Yo